Mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a todos a este nuevo video con el pastor Alfredo Gavarri. Vamos a continuar nuestro estudio en la palabra de Dios, no sin antes felicitarles a todos en este nuevo año que comienza, 2022, y desearles, por supuesto, mis mejores deseos. Que Dios les conceda muchas bendiciones en este año, que podamos ser mejores cristianos, mejores personas y que tengamos más amor los unos por los otros. Amén. Bien, vamos a continuar pues en el estudio de la palabra de Dios y insistiendo como siempre en la vida cristiana, que es lo que nos interesa realmente, cómo vivir una perfecta vida cristiana. Amén. Bueno, pues vamos a ello y vamos a gozarnos en la palabra de Dios. Bien, pues aquí tenemos el capítulo 5 y vamos a comenzar leyendo el primer versículo, iremos versículo por versículo, poco a poco, amén, para poder entresacar todas estas verdades que tanto necesitamos, amén. El versículo primero es un tanto interesante, pues nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Resulta un poquito extraña, ¿verdad?, esta palabra, imitadores de Dios. Cuando Pablo dice, imitadme a mí, sed imitadores míos como yo de Cristo, nos resulta un tanto más cercano, nos resulta un tanto más sencillo de entender el poder imitar a una persona semejante a nosotros. Amén. Pero dentro de nuestras capacidades, ¿verdad?, pues ya se nos escapa eso de ser imitadores de Dios. ¿Cómo podemos llegar siquiera a pensar tal cosa? Amén. Gloria al Señor. También hay que darle un sentido, que nos ayude a comprender y a entender, ¿verdad?, la intención de Pablo cuando escribe esta carta. Amén. Y cuando se expresa de esta manera, ¿qué alcance debe de tener la palabra ser imitadores de Dios? Ser imitadores no significa, y presten atención, no significa hacer como que soy. Hacer como que soy pero sin ser. Eso no significa, ¿ok? Pues fíjense que hay un texto que resulta un tanto fuerte en la lectura. Primera de Corintios capítulo 5 nos habla de un juicio que Pablo, ¿verdad?, debe de hacer contra una mala práctica en la iglesia de Corintio, y les dice que se aparten de aquel, ¿ok?, que no tengan relación con aquel que, llamándose cristiano, llamándose creyente, o haciéndose llamar creyente, sea, pues, que si borracho, que si adúltero, que si tal, que si cual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, por eso insisto en darle un sentido a la palabra que tenemos delante. Ser imitadores de Dios no significa que andemos en la iglesia haciendo el paripé. ¿Ok? Haciendo como sí, pero sin ser. ¿Ok? Eso no está diciendo la palabra de Dios. Amén. Bien, la palabra paripé es una palabra muy española. ¿Ok? Significa hacer, disimular algo que en realidad no somos. Es hacer como que somos algo, pero no lo somos. ¿Ok? Eso podemos decir también hacer el teatro. ¿Ok? Interpretar como una función. ¿Ok? Pero la palabra de Dios es clara, y si nos fijamos al final de la frase, nos dice que tenemos que imitar a Dios
en el sentido de que somos sus hijos. Y por lo tanto, tenemos que tener el mismo comportamiento, ¿ok? Las mismas aptitudes frente a las situaciones como las tiene Dios, ¿ok? Por supuesto, no está diciendo el texto que nosotros somos dioses, ¿ok? Por supuesto, no somos dioses, seguimos siendo seres humanos limitados, pero que tenemos que tener la intención, amén. Esa intención nace en nuestro corazón, provocada, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios mismo. Así que Dios mismo provoca en nosotros el celo de querer parecernos a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para Él. Proseguimos en el verso 2 para no entretenernos demasiado y nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Bueno, voy a hacer primero un pequeñito comentario sobre esto nada más, porque al resto quisiera también hacer una reseña teológica. Bueno, por partes, vamos poco a poco. Nos dice el texto que andemos en amor. Amén. Andad en amor. Nosotros como creyentes, amén, y estamos hablando en todos estos videos sobre la vida cristiana, ¿ok? Nosotros como creyentes debemos entender que la locomotora que arrastra todos los vagones es el amor. Amén. Lo que nos mueve a nosotros en la vida cristiana es el amor. Amén. Un creyente no puede vivir sin amor. Amén. En Primeras de Juan nos dice que Dios es amor. Empieza por ahí. Amén. Primeras de Juan. Dios es amor. Cuando andamos en amor, estamos andando en Dios, evidentemente. Amén. Estamos andando en todas las cualidades de Dios. Estamos andando en la plena voluntad de Dios. Amén. Andando en amor. Amén. Debemos, pues, de esforzarnos. Amén. En desarrollar una vida que esté llena de amor. Amén. Una vida en la cual el amor sea el principal elemento. Amén. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor y en amor. Amén. Todo lo que hacemos, amén, Dios está en el medio y Dios es amor. Cuando nosotros hacemos las cosas sin amor, en realidad lo estamos haciendo sin contar con Dios, porque Dios es amor. Amén. Cuando nosotros hacemos algo sin amor, que lo hacemos por nuestras propias fuerzas, o por nuestros propios deseos, o por alcanzar nuestras propias metas, sin tener en cuenta que tenemos que alcanzar las metas de Dios. Amén. Entonces, estamos haciendo las cosas sin Dios. Hacer las cosas sin amor es hacer las cosas sin Dios. Trabajar sin amor es trabajar sin Dios. Amén. Es muy claro. Amén. Por eso nos insiste que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó, con ese mismo amor. Porque el amor se entrega. Fíjense que nos dice que Cristo nos amó y se entregó. Es decir, el amor, como siempre decimos, es demostrativo. El amor se entrega. Amén. El sacrificio está ahí, tal como aquí nos dice el verso 2, como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio. ¿Ok? Ese es el verdadero amor que debe movernos. Gloria a Dios. Bueno, dicho esto, quiero hacer una reseña teológica, cortamente, por supuesto. Amén. En la doctrina de la sustitución hay algunos elementos que han sido sobremanera exagerados, ¿ok? Por
diferentes teólogos, tanto dentro de la Iglesia reformada como fuera de la Iglesia reformada. ¿Ok? Pero que debemos de... yo digo siempre que la mejor intérprete siempre es la Biblia misma. La Biblia no tiene otro mejor intérprete que ella misma. Amén. Bien, aquí nos dice en Efesios 5:2 que Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Y la reseña teológica que quiero enseñarles es la siguiente, pues es la que nosotros en nuestra escuela de teología enseñamos. Amén. Y es que Cristo murió por todos nosotros, por supuesto. Cristo se entregó por todos nosotros, pero no lo hizo, y presten atención, Cristo no murió ocupando nuestro lugar. Creo que la idea de que Cristo murió en nuestro lugar es una idea errónea, ¿ok? Porque el único que podía salvarnos era Cristo. Cuando escuchamos a ciertos predicadores, ¿verdad?, que nosotros merecíamos la cruz, por supuesto, yo no niego eso. Nosotros no es que mereceríamos la cruz, merecíamos la cruz y peores cosas que la cruz. Por supuesto, por causa de nuestros pecados. Pero el hecho de que nosotros mereciéramos un castigo por nuestros pecados, ese castigo no nos iba a redimir de nuestro pecado. Es decir, si usted hubiese sido crucificado, o si cada uno de nosotros hubiésemos sido crucificados en la cruz del Calvario, eso no nos hubiera salvado para nada. Porque el único digno de estar en la cruz del Calvario, el único digno de ocupar la cruz del Calvario era Cristo. Amén. Por eso digo que Cristo murió por nosotros, pero no murió en nuestro lugar. ¿Ok? Son dos cosas diferentes. Cristo murió por nosotros, pero no murió en lugar de nosotros. ¿Ok? Es decir, que Cristo es el Cordero Santo, inmaculado, que podía ocupar, el único que podía ocupar la cruz. Punto. Ok, bien. Si desean, pues en los comentarios del vídeo pueden dejar, por supuesto, sus opiniones. Ok, bien. Vamos un poquito más adelante, ok, en la palabra de Dios. Y nos dice de que el verso 3 nos dice, pero, fornicación. Fíjense, en el versículo 1 nos dice, ser imitadores de Dios. Es decir, en esto tenéis que andar. Y tenéis todo esto que hagáis, todo esto, hacedlo todo siempre en amor. Es decir, con Dios. Y el verso 3 nos dice, en esto ni andéis. Vamos a leerlo. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Por supuesto. Fíjense que dice, no habla solamente de la práctica de la fornicación, sino que dice que esas cosas ni siquiera se nombren entre ustedes. ¿A qué punto el apóstol Pablo, ¿verdad?, está dispuesto a zarandear, ¿verdad?, la iglesia para que todos nosotros, ¿verdad?, podamos comprender cuál es la perfecta voluntad de Dios y cómo tenemos que caminar. Amén. Tenemos que caminar siempre en la luz. Amén. Las tinieblas no es el lugar donde el creyente tiene que andar. ¿Sí? El creyente tiene que andar siempre en luz, no en tinieblas. Amén. Y Pablo insiste, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, todas esas cosas no forman parte
de el caminar de un creyente, porque ya no es creyente, ¿ok? Ya no sería creyente, sería otra cosa, pero no un creyente. Amén. Es importante que nosotros comprendamos que la vida cristiana consiste justamente en vivir como cristianos, como pequeños Cristos, que debemos de andar siempre, como dice el verso primero, imitando a Dios. Amén. Intentando reproducir todos esos gestos que Dios tiene con nosotros. El amor, la bondad, amén, la paciencia, todo eso nosotros tenemos que desarrollarlo. Amén. Y nos dice, por supuesto, que estas otras cosas, eso, no forman parte de las cosas, no forman parte de los elementos de una vida cristiana. Amén. Salta a la vista. Pero hay que decirlo. Ustedes pueden decirme, eso ya lo entendemos, pero hay que insistir. Hay que insistir. Amén. En el verso 4 sigue añadiendo a la lista, ¿verdad?, más elementos, y vamos a leerlos. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Amén. Fíjense, cuántas cosas Dios nos pide, ¿verdad?, para que nos apartemos de todas las cosas malas. Nosotros creo que somos personas inteligentes, suficientemente inteligentes para entender, amén, qué es bueno y qué no es bueno. Amén. Pero a veces, como a los niños pequeños, amén, el pastor tiene que estar detrás, tirándoles de las orejas y diciéndoles, esto no se puede tocar, esto no se puede hacer. ¿Ah? Desgraciadamente es el comportamiento de muchos creyentes, un comportamiento infantil, porque hay que estar detrás de ellos para reprenderlos de las cosas que no deben de hacer. El verso 5, y en acorde justamente con lo que estamos hablando ahora, dice, porque sabéis esto. O sea, ustedes ya son conocedores, ustedes ya tienen la inteligencia, el entendimiento que Dios nos da, ¿verdad?, por medio de su Santo Espíritu para comprender las cosas, lo que es bueno y lo que no es bueno. Nosotros los creyentes tenemos libre albedrío, quiere decir de que tenemos la elección de hacer el bien o no, porque comprendemos lo que está bien y lo que está mal. El verso 5 nos dice, porque sabéis esto, forma parte de lo que nosotros ya sabemos. No podemos decir, yo no lo sabía. No. Porque el Espíritu Santo está ahí, ¿verdad?, para redarguir al creyente cuando hace bien o cuando no hace bien. Y dice ahí, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. La palabra de Dios, amados hermanos, yo creo que es siempre clara, llana. La palabra de Dios, amén, no se anda como escondiendo las cosas, sino que claramente lo expone. Esto está bien y esto no está bien. Amén. Tú ya sabes lo que está bien, tú ya sabes lo que no está bien. Amén. Y no podemos vivir, amén, a nuestra manera de hacer, a nuestra manera de pensar o como a nosotros se nos ocurra. ¿Ok? Eso no funciona en la casa de Dios. Nosotros debemos de andar conforme las palabras del Evangelio, siendo conscientes que tenemos, ¿verdad?, esa sabiduría que hemos adquirido de parte de Dios para reconocer lo bueno y lo malo. Amén. Sabemos, sí, que los que hacen tales cosas
no pueden heredar el reino de Dios. Lo sabemos. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos que ponernos las pilas este año. Amén. Y andar conforme nos exige la palabra de Dios. El verso 6 es muy importante y dice, nadie os engañe. Es decir, hay gente que engaña. Hay gente que le interesa mantener la mentira de que, bueno, no es tan malo, hay gente que hace cosas peores. Dios ve nuestra debilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que nos dice el verso 6 es importante. Nadie os engañe. Cuidado, cuidado, que nadie nos engañe. Amén. Hemos recibido la verdad en nuestra vida. No la mentira, la verdad. Amén. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Me paro un poquito para hablar de la ira de Dios. Amén. Saben, Dios es un Dios muy paciente. Dios tiene una paciencia tremenda con el creyente. De tal manera que a través de ciertas pruebas, a través de ciertos caminos tortuosos, Dios intenta de que el creyente que no anda conforme a su voluntad reflexione, que todas esas pruebas y ese caminar tortuoso le lleven a plantearse, ¿verdad?, si realmente merece la pena vivir a medias con Dios, si de verdad merece la pena hacer, como se dice en España, el paripé, hacer el teatro, hacer como que somos cristianos, jugar a ser cristianos. ¿Okay? Y Dios es paciente. Y Dios utiliza todos los medios habidos y por haber para llevarnos siempre al camino recto. Amén. Dios intenta siempre en su paciencia, amén, que las cosas se pasen tranquilamente, por así decir. Pero, claro, a veces pasamos el límite de la paciencia de Dios y Dios manda su ira sobre nosotros. De tal manera que en algún momento Dios puede sacudirte, por supuesto. Podemos ser sacudidos por Dios de tal manera, amén, que no tengamos otro remedio, amén, que ingresar de nuevo en el camino que Él nos había trazado antes. Amén. Hay personas que a veces me he encontrado que se han apartado de Dios y que por algún motivo, ¿verdad?, han querido, como se dice así, vivir un poquito la vida loca. Se han marchado de Dios, se han marchado de la iglesia y quieren vivir a su manera, ¿verdad? Pues cuando me he acercado a esas personas y les he podido aconsejar, les he dicho, mira, lo primero que tienes que entender es que la vida no la tienes comprada y que mañana mismo Dios puede reclamar tu alma. Y que debemos entender, por supuesto, de que con Dios no se juega. A Dios no se la podemos jugar. Dios en cualquier momento, ¿verdad?, puede cogernos y sacudirnos y zarandearnos, ¿ok? Porque Él es Dios, ¿ok? Para hacer comprender al creyente de que no debe vivir de esa manera. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ok, no seáis pues, fíjense, no seáis pues partícipes con ellos. Es importante. Voy a hacer una pequeña reseña otra vez, otra reseña teológica de las cosas que nosotros
enseñamos, por supuesto, y que nos pueden tachar de extremistas o de mil cosas, pero que es la palabra de Dios. No podemos participar en las cosas que participan esta gente, estos supuestos creyentes. Aquí no habla de inconversos, cuidado. Aquí habla de gente que parece que es cristiana, pero no lo es. ¿Ok? Dice, no seáis pues partícipes con ellos. Hay algunas cosas y dentro de esta reseña teológica que quiero hacer, hay algunas cosas que nosotros enseñamos. Por ejemplo, cuando un supuesto creyente se aparta completamente de la iglesia, ya no acepta más la reprensión del pastor, ya no acepta más esta disciplina espiritual, cuando esta persona ya quiere vivir a su manera, lo que nos enseña la palabra de Dios es, primeramente, de que no podemos seguir orando por esa persona. La Biblia nos habla del pecado de muerte y del pecado que no es de muerte. Bien, lo que nosotros enseñamos es lo siguiente. El pecado de muerte es aquel pecado que no tiene arrepentimiento. El pecado de muerte es aquel pecado que carece de arrepentimiento. Por supuesto, un pecado sin arrepentimiento causa la muerte espiritual. Y el pecado de no muerte, es decir, ha pecado pero no va a morir espiritualmente la persona, es porque esa persona ha llegado al arrepentimiento sincero. Amén. ¿Ha pecado? Sí, pero se ha arrepentido. Amén. Y Dios lo ha perdonado. Amén. Por lo tanto, cuando una persona peca, ¿ok? Y esa persona es reprendida y se arrepiente de su pecado, amén, podemos orar por esta persona para que Dios la fortalezca, para que Dios la levante, amén, y para que pueda proseguir su carrera espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios nos advierte de que no podemos orar por aquellas personas que se obstinan en el pecado y de vivir en el pecado y se revuelcan en el pecado tal puerco que se revuelca en la cénaga, en el cieno. ¿Ok? Nosotros es lo que enseñamos. Amén. Creo que nos corresponde ser lo más claros posible en cuanto a la palabra de Dios para que Dios después nos tenga que reprender en nada. Amén. El verso 7 nos dice que no participéis con ellos. En 1 Corintios capítulo 5 podemos encontrar algunas frases que pueden sonar un tanto fuertes o extremas, pero el apóstol Pablo dice, por ejemplo, con esas personas, dice, con los tales ni aun comáis, o sea, ni os sentéis a su mesa. Amén. Esto quiere decir que hay que tener una distancia, hay que distanciarse de esas personas que diciendo que son, no son, o que han decidido ya apartarse completamente de Dios y vivir a su manera y revolcarse de nuevo en el pecado. ¿Ok? La palabra de Dios es clara. ¿Ok? No podemos participar con ellos. Amén. La palabra de Dios nos dice que debemos de mantener esa distancia. Por supuesto, si esa persona se arrepiente, pues gloria a Dios. Amén. Aleluya. Fíjense que en 1 Corintios 5, Pablo entrega a esta persona que había pecado, les ruego que lean el capítulo 5 de 1 Corintios para que puedan verlo más de cerca, y al tal hombre lo entrega, por así decir, en los brazos de Satanás, es decir, lo entrega, bueno, si no quieres nada con Dios, pues ahí estás, con Satanás, no te queda otra. Bueno, vamos a seguir la palabra de Dios y sobre todo vamos a intentar
fortalecernos, amén, y siempre hacernos bien con la palabra de Dios, amén. La palabra de Dios no quiere nunca hacernos mal, sino siempre quiere levantarnos y fortalecernos. Nos dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Aquí está, yo creo, que la reflexión, por así decir, la reflexión final de este primer bloque de versículos. Dice, en otro tiempo erais tinieblas. Eso era parte del pasado. ¿Ok? Claro, hoy nuestro pasado, Dios no lo tiene en cuenta, gracias a Dios. No lo tiene en cuenta. Gloria al Señor. Antes éramos tinieblas, claro que sí, amados hermanos. Antes cada uno andaba en sus pensamientos, andaba en sus, ¿cómo podemos decir? En sus caprichos, ¿ok? Andaba a su manera, cada uno hacía pues como bien quería, ¿ok? Cuando hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios, ahí las cosas han cambiado, amén. En otro tiempo éramos tinieblas, claro que sí. Oscuridad completa, claro que sí. Pero ahora no, ahora se supone que no. Se supone que somos luz, gloria a Dios, amén, y la luz tiene que alumbrar, amén. Fíjense, la Biblia misma nos dice, vosotros sois la luz del mundo, amén. Dice, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, amén. Andad como hijos de luz. Ok, el verso 9 que lo tenemos ahí entre paréntesis, ok. Bueno, otra pequeña reseña también que voy a hacer aquí es que en algunos manuscritos está, como ven aquí, la palabra espíritu, pero en la mayoría de manuscritos no dice la palabra espíritu en el verso 9, sino la palabra luz. Es decir, realmente lo que diría en el verso 9, en la mayoría de textos griegos, dice, porque el fruto de la luz, ¿ok? Porque arriba en el verso 8 nos habla de la luz, ¿ok? Y en la mayoría de textos griegos vemos la palabra photos, que significa luz, no la palabra neuma o neumazos, que significa espíritu. Amén. Pero bueno, no pasa nada, ¿ok? No pasa nada. El espíritu es luz, así que mucho problema tampoco hay, ¿ok? Tengamos en cuenta que por así llamarlo, errores, entre comillas, ¿ok? Que son inadvertencias a veces que los copistas han cometido al copiar un texto griego, ¿ok? Bien, otro día explicamos un poco, si quieren, cómo se hacía la copia de los manuscritos, ¿ok? Y esos supuestos errores, que no hay errores, ¿ok? Solamente que hay algunas inadvertencias que se han cometido que no causan mayor problema, ¿ok? Al texto, ¿ok? Bueno, el fruto de la luz, o como dice que el fruto del Espíritu, dice, es toda bondad, fíjense. Nosotros que somos luz, ¿qué tiene que dar la luz? La luz tiene que dar eso, ¿ok? Es el fruto que nosotros tenemos que dar siendo luz, ¿ok? Bondad, justicia, verdad. Amén. Comprobando lo que es agradable al Señor. Gloria a Dios. Comprobando lo que es agradable al Señor. El verso 10. Vamos a hacer 2 versos más. Voy a leer hasta el verso 14 porque sería, digamos, el primer tramo de versos, ¿ok? Y ya en la próxima semana seguimos a partir del 15. ¿Ok? Nos dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Se puede decir esto más alto y en muchos idiomas, pero más claro no. Las obras de las tinieblas están hechas para ser reprendidas, ¿ok? Cuando alguien hace una cosa mala, tiene que ser reprendido. Cuando uno se comporta mal, tiene que ser reprendido.
Si te comportas mal, no esperes que te estemos aplaudiendo por lo que has hecho. Te vamos a reprender. Gloria a Dios. Y vamos a decirte, eso no lo puedes hacer, porque se supone que eres hijo de Dios, porque se supone que eres hijo de la luz, porque se supone que tienes que andar en luz. Gloria a Dios. Amén. Verso 12. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bien. El pan, dice, el pan comido en secreto es sabroso. El pan comido en secreto es sabroso, eso es de los proverbios. Pero es un pan bastante amargo después. Verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Es decir, que un creyente puede hacer parecer que es creyente, vivir como tal, como si fuese, pero paralelamente estar viviendo una vida que no corresponde. Pero lo que nos dice aquí, fíjense, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, es decir, todo parece normal hasta que viene la luz. Todo parece bien hasta que viene la luz. Todo te parece bien hasta que viene la luz. Cuando viene la luz ya entonces es cuando te dices, esto no está bien. Pues que la luz de Dios se haga en todos nosotros para que podamos, amén, ser conocedores de lo que está bien y de lo que no. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el verso 14, y ya vamos a terminar con este, dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Desgraciadamente es el estado en el cual se encuentran muchos supuestos creyentes que están dormidos, muertos, sin vida y necesitados de ser alumbrados por Cristo. Amén. Por lo cual dice, despiértate. Amado hermano, despiértate. Gloria a Dios. Amados hermanos, vamos a despertarnos en este año. Amén. Vamos a ponernos ese despertador del Espíritu. Vamos a despertarnos. Amén. Y a tener en cuenta todas estas cosas. Amén. Pues nada, no quiero añadir nada más. Desearles, como he dicho antes, un próspero año 2022 para que todos podamos ser mejores creyentes, mejores cristianos, mejores personas. Amén. Que Dios me los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Amén.